Ahí te permití grabar. Ya, como le estaba diciendo. ¿Hoy estáis grabando ya? Sí, po. Ah, ya. Bueno, como le estaba diciendo, por ejemplo, la diferencia que hay entre un movimiento acelerado y un movimiento retardado era que en un movimiento acelerado la velocidad y la aceleración tenían la misma, o sea, el mismo sentido, bueno. O sea, por ejemplo, los dos iban para abajo, o los dos iban para arriba, los dos iban hacia la izquierda, los dos iban hacia la derecha. Bueno, eso tenían el mismo sentido, ¿ya? Y en un movimiento retardado tenían sentidos contrarios, ¿ya? Entonces uno iba a ser positivo y el otro iba a ser negativo. Esa era la diferencia, ¿ya? Entonces, la caída libre es un caso particular de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Cuya aceleración es la aceleración de gravedad. Entonces, ¿ya saben por qué acelerado? Pues ya, porque la gravedad y la velocidad van hacia abajo los dos, ¿ya? Entonces, que sea acelerado significa que su velocidad va a aumentar. Si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti. Quiero ver una cosa. Oye, ¿por qué no me sale el...? A ver, esperen. Quiero el lapicito. Esperen un poquito. Es que si no... A ver si ahora me deja poner el lápiz normal. No, pero ¿dónde está el lápiz? Es que antes me salía esto, ¿vieron? Y con esto no. Pero ya no me sale. Rayos. Dejen ver con qué voy a anotar. Ya, ahí me salió. Ya que no se vaya. Ya vimos todo esto. No, esto no. Ya entonces, posición inicial del cuerpo va a ser 0. Bueno, vamos a tomar como referencia que nuestra posición inicial va a ser 0 aquí, ¿ya? Posición inicial 0. No va a ser, la altura total no va a ser, ya va a ser 0. 0 metros. Al caer, hacia donde apunta el objeto, apunta hacia abajo, ya. La caída libre es un caso particular de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya. Si el objeto se dejó caer, o sea, si el objeto que se dejó caer tardó 3 segundos en llegar al suelo, ¿a qué altura se encontraba? Ya tardó 3 segundos. Miren, les voy a recordar la fórmula itinerario, que la posición final es igual a posición inicial, que por ejemplo aquí nuestra posición inicial la vamos a poner como 0, bueno, pero por ejemplo si la altura fuera 45, podrían tomar como referencia que tu posición inicial va a ser 45, ¿ya? Hasta llegar al 0. Cuando sabéis la altura la podéis poner como 45, por ejemplo. Si fuera 45. Ya, entonces, ya, era posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Esa era la fórmula itinerario del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, reemplazamos. Aquí ponemos que nuestra posición inicial va a ser 0. Nuestra velocidad inicial también va a ser 0 porque empieza desde 0, ¿ya? Nuestro tiempo va a ser 3 segundos. Y 3 por 0
¿Cuánto es? 0, ¿cierto? Si reemplazamos el tiempo por 3 y la velocidad inicial por 0, porque empieza desde el reposo, entonces 0, ¿ya? 3 por 0, 0. Más la aceleración, o sea, la mitad de la aceleración va a ser 10, ¿ya? Va a ser nuestra aceleración de gravedad. Y la mitad de 10 es 5. 5, bueno, este es un 5. Por el tiempo al cuadrado. Y 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ¿cierto? 5 por 9, ¿cuánto es? 45. Entonces, si te dicen que el objeto se dejó caer, si el objeto que se dejó caer tardó 3 segundos en llegar al suelo, ¿a qué altura se encontraba? A 45 metros, ¿ya? Bueno, ahí estaría la respuesta, porque esto no se cuenta, porque puro cero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí pusimos posición inicial 0, la velocidad inicial siempre va a ser 0, eso para que lo sepan. Entonces, si quieren, esta parte de la ecuación nunca se va a poner, porque la velocidad inicial en una caída libre siempre va a ser 0, y el 0 lo pueden descartar ahí nomás. La posición inicial, ahí ustedes ven si le dan, por ejemplo, la altura, si le dan al tiro la altura, pueden poner como posición inicial 45 y la posición final, por ejemplo, sería 0, hasta llegar a 0, ¿cierto? De 45 a 0. Y, por ejemplo, aquí va a ser de 0 a 45, porque te dice que todo el movimiento se hizo en 3 segundos, ¿ya? Se demoró 3 segundos en llegar al suelo. Entonces, el segundo 3 va a estar en el metro 45, ¿ya? 45 metros, ¿cacharon? ¿Cuáles son las posiciones I1, E y 2 del cuerpo, considerando que ellas se sucedieron para 1 segundo y 2 segundos respectivamente, ¿ya? Bueno, aquí lo que tienen que hacer es lo mismo. Ponen el posición final, es igual a posición inicial, esto va a ser 0, más velocidad inicial por tiempo, que esto va a ser 0, porque la velocidad inicial es 0 y 0 por cualquier número es 0. Más, ya, bueno, aquí, bueno, esto lo descartamos al tiro. Va a ser la mitad de la aceleración, que va a ser 5, porque la mitad de la aceleración de gravedad, o sea, si la aceleración de gravedad es 10, la mitad es 5, ¿ya? Por el tiempo al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? 5 por 1, 5. Entonces, en el segundo 1 va a estar en la posición 5, ¿ya? Y en el segundo 2, lo que tienes que hacer es reemplazar. En vez de 1 ponéis 2 y 2 al cuadrado, sería 4. 5 por 4, 20. Ay, ¿qué estoy haciendo? 5 por 20. 5 por 4, 20, ¿ya? Entonces va a estar en la posición 20. En el segundo 2. Entonces aquí va a estar en 5, aquí va a estar en 20. Veamos si en 5 metros y aquí va a estar en 20 metros. ¿Vieron? Entonces, con la fórmula itinerario, tú puedes saber en la posición en la que va a estar el cuerpo en cualquier segundo, ¿ya? Entonces, ya recolectáis los datos, por ejemplo, reemplazáis y el tiempo lo dejáis como la incógnita que podéis reemplazar, o podéis poner en cualquier segundo. Y vaya a saber la posición final, va a ser la posición en la que va a estar el cuerpo en ese segundo, ¿ya? Así se ocupa la fórmula itinerario en caída libre. Y en caída libre, ¿vieron? Es fácil reemplazar al tiro con el 0, o sea, la posición inicial, po. Y otra cosa, acuérdense que la velocidad inicial siempre va a ser 0 en caída libre. Y al principio solamente nos dieron el tiempo total, nos dijeron que en 3 segundos llegaba al suelo, ¿cierto? Nos dieron solamente el tiempo total y pudimos sacar al tiro el todo, ¿cacharon? Porque, porque o sea, la velocidad inicial
ya la sabíamos porque siempre va a ser cero. La aceleración también la sabíamos porque la aceleración de gravedad. Y al tiempo nos dieron ahí, entonces, sabiendo solo el tiempo, podí al tiro saber todo, ¿cachai? Es bacán. Em, miren, aquí lo hicieron así, pero esto es como posición final, es igual a posición inicial que nosotros la reemplazamos por cero. Em, es que aquí lo hicieron con otro sistema de referencia, porque pusieron como con negativo, ¿ya? Ah, otra cosa, por ejemplo, si ponéis que ya, si te dicen al tiro la altura, si te dicen que es 45, ¿ya? Si te dicen al tiro que es 45, ya tú reemplazas y entonces sería posición final es igual a posición inicial que va a ser 45 y aquí cuando tú pones de referencia la altura total, tenés que poner menos em, la velocidad inicial por el tiempo menos porque la velocidad y la aceleración tienen que tener el mismo signo, ¿ya? La mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces, acuérdense, en caída libre la velocidad y la aceleración son negativas, ¿ya? O sea, no negativas, tienen el mismo signo. Y dependiendo del sistema de referencia, tú le ponís positivo o negativo, ¿ya? Si ponís, por ejemplo, aquí posición inicial 0, va a ser las dos positivas. Si ponís posición inicial de altura total, que por ejemplo en este caso era 45, tenéis que poner las dos negativas, ¿ya? Y por eso lo pusieron negativo aquí, ¿ya? Entonces, esta es la posición final, esta es la posición inicial. La posición inicial es, por ejemplo, aquí la pusieron posición inicial como la altura total. Entonces, 45 menos la mitad de la aceleración, que sería 5, y el tiempo al cuadrado. Que, por ejemplo, no sé, pues ahí el tiempo al cuadrado, que ahí lo tienen que reemplazar ya, dependiendo de lo que le pidan. Y por eso les va a dar como distinto, ¿ya? Por ejemplo, posición final, aquí les daría posición final, por ejemplo, en el segundo 1, ¿ya? Por ejemplo, 45 menos, ya, 1 por 1 es 1, ya, entonces 5 por 1 es 5, entonces 45 menos 5 es 40, ¿ya? Por ejemplo, aquí si lo ponen con el otro sistema de referencia, si ponen la altura total como sistema, como punto de referencia de posición inicial, por ejemplo, les va a dar, por ejemplo, 40 en este caso, ¿ya? Y en vez de, entonces aquí va a estar en 45, después va a pasar a 40, ¿ya? Y si lo ponen con el otro sistema de referencia, con 0 acá, simplemente sería 5, ¿ya? ¿Vieron que tiene sentido? Sí. ¿Están flipando o no? Ah. Hostia, tío, estoy flipando. Ya, los gráficos depende del sistema de referencia que tomes, ¿ya? La velocidad inicial siempre va a ser 0. Eso lo tienen que saber. Por ejemplo, en este caso de gráfico posición versus tiempo, como que se va a ir acercando a ti, ¿ya? En este caso. Por ejemplo, imagínate que en este caso tú lo estás mirando de abajo y veis cómo el cuerpo se está acercando a ti, ¿ya? Entonces, por eso como que la posición es como cada vez más chiquitita, ¿ya? Como que se está acercando a ti. Como que la distancia entre tú y el cuerpo cada vez va disminuyendo. Por eso va así el gráfico. Pero, por ejemplo, si tú lo estás mirando de arriba, ya, y dejáis caer el cuerpo y tú estás mirando de arriba,
se va a estar cada vez alejando de ti el cuerpo, ¿cierto? Que dejaste caer. Entonces, la distancia entre tú y el cuerpo va a estar aumentando y por eso esto va para arriba. ¿Ya? La distancia entre ti y el cuerpo va a estar aumentando en el otro caso. Bueno, em, como les decía, la velocidad y la aceleración tienen que tener el mismo signo. Vieron aquí las dos positivas y aquí las dos negativas. Y, por ejemplo, en el caso de que tú estés mirando desde el piso, por ejemplo, em, o sea, cuando tú estás mirando desde el piso, es como decir que tu posición inicial va a ser la altura total, ¿ya? Por ejemplo, en el caso anterior, por ejemplo, aquí sería 45, ¿ya? Y hasta que llega a cero. Y es como que tú estás mirando desde el piso, ¿ya? En ese caso, la velocidad y las aceleraciones son negativas, ¿ya? Y si tú estás mirando desde arriba, em, significa que tu posición inicial, por ejemplo, va a ser cero, porque viste que empezaste aquí y va a ir aumentando. Cuando tu posición inicial es cero, las dos son positivas, ¿ya? ¿Van entendiendo, cabres? Y así se aplican los gráficos, pues. Ahí, como lo había dicho, por ejemplo, aquí la velocidad está aumentando, pero está aumentando negativamente, ¿cacharon? Está aumentando como para el otro lado. Aquí la velocidad está aumentando, pero para el otro lado, ¿ya? Y la aceleración de gravedad es constante. Entonces, una línea recta paralela al eje de las abscisas, al eje X, ¿ya? Es que, imagínense ya, este es tu punto cero, ¿cierto? Como que lo dejaste caer o sea, cuando tomáis de referencia tu altura total, la altura total desde que dejaste caer el cuerpo, imagínense que partes esto ya, lo partí en cuatro como en un plano cartesiano, por ejemplo, ¿ya? Em, el cuerpo va a estar yendo así, ¿cachai? Entonces el cuerpo va a estar yendo para allá. Tú vas a estar acá y el cuerpo va a estar yendo para allá, ¿cachan? Por eso es como negativo todo. Es como así va a estar. Pero, por ejemplo, si tú pones que tu posición inicial es el piso, o sea, empecé como desde ahí, entonces va a estar acá, ¿viste? Va a estar en el lado positivo. Eso es, pues. Este ya lo hicimos. Si quieres lo hacemos, está fácil igual. A ver, espera. Respecto a las características del movimiento que experimenta un cuerpo en caída libre en las cercanías de la Tierra, ¿es correcto afirmar que el tiempo de caída depende de la cantidad de masa del cuerpo? La aceleración que experimenta el cuerpo es positiva. El tiempo de caída y velocidad con la que el cuerpo llega al suelo dependen de la altura a la cual fue soltado. La velocidad del cuerpo permanece constante durante la caída. La aceleración y la velocidad con la que cae el cuerpo son vectores de sentidos opuestos. Solo mirando esta, ustedes tienen que decir que esta y esta no, porque la velocidad no permanece constante durante la caída, la velocidad está aumentando, ¿ya? Y lo otro que tienen que decir es que la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido porque estamos en un movimiento acelerado, ya, no retardado.
Entonces esta la descartan de una, sí. ¿El tiempo de la caída depende de la cantidad de masa del cuerpo? No, en ninguna parte nos sale como una variable la masa, ¿ya? Del cuerpo. La aceleración que experimenta el cuerpo es positiva, depende del sistema de referencia, así que no. La única que nos queda es la C. El tiempo de caída y la velocidad con la que el cuerpo llega al suelo depende de la altura en la cual fue soltado, ¿ya? Sí, porque si lo tiráis desde más arriba, más se va a demorar en llegar. Y va a llegar con más velocidad al piso, ¿ya? Porque va a ir agarrando cada vez más velocidad. Eso es lo importante. Y ahí sí. Dime. ¿Me explica de nuevo por qué la B no es, por favor? ¿La ven? Ya. La B, sí. Dice, la aceleración que experimenta un cuerpo es positiva. Eso, la B, depende del sistema de referencia. Bueno, porque, por ejemplo, vamos a basarnos en el ejemplo anterior que estábamos viendo, que la altura total era 45, ¿ya? Por ejemplo, si tú empezáis de 45, tu posición inicial, por ejemplo, va a ser 45. Ahí tú tendrías que poner que la velocidad y la aceleración son negativas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú pones como tu posición inicial 0, ahí tú puedes, por ejemplo, en la fórmula poner que tú pones la fórmula y todo, y ahí podéis poner que tu aceleración y tu velocidad son positivas, ¿ya? Depende del sistema de referencia que tomes, ¿ya? O sea, tiene que ser algo como que siempre sea así. No, pues no es siempre, ¿ya? Okay. Y otra cosa es que la aceleración, bueno, y si por ejemplo ya lo tomamos como generalmente la aceleración, por ejemplo, la aceleración va hacia abajo, ¿ya? Va hacia el centro de la Tierra. Vertical hacia abajo era positivo o negativo. Ah, ok, ya entendí. Negativo. Negativo. En ese Mientras, caso, ¿ya? mientras la Pero flecha también, esté para abajo va a ser negativo. sí, igual como les digo, la aceleración no es siempre negativa, depende del sistema de referencia, como les decía, ¿ya? Por ejemplo, si tú pones tu posición inicial como tu altura total, ahí la aceleración y la velocidad van a ser negativas, porque tienen que tener el mismo signo, ¿ya? Y, por ejemplo, si tú pones como tu posición inicial, la pones como 0, ahí tu aceleración y tu velocidad van a poder ser positivas, ¿ya? Ya te Positivas. sí. Gracias. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio, nos están dando solo con la rapidez con la que el cuerpo llega al suelo, ¿ya? Entonces, lo que pueden hacer, te están preguntando la altura. Pueden ocupar, por ejemplo, la fórmula es que como no nos están dando el tiempo, pueden ocupar la fórmula de velocidad independiente del tiempo, ¿ya? Entonces sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. Bueno, entonces, sí creo que así era la fórmula. No, pues velocidad. Y lo estoy poniendo en posición. Velocidad. No sé por qué la había puesto ahí. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial, o sea, al cuadrado, más el doble de la aceleración por la distancia, ¿ya? ¿Vieron que aquí en ninguna parte no sale el tiempo? Entonces, cuando no nos den el tiempo, podemos ocupar esa fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más el doble de la aceleración por la distancia. Dice que su velocidad final es de 90 metros por segundo, ¿ya? Entonces 90 es igual, dijimos que la velocidad inicial siempre va a ser 0, más el doble de la aceleración de gravedad es 10, entonces sería 20, por la distancia. La distancia no la sabemos, ¿cierto? ¿Dónde dice aceleración ahí? Aceleración. No, me refiero en el ejercicio que dijiste Al de... cuadrado, 90. ¿Cuánto te da aceleración?
La aceleración de gravedad es 10. Y como esto es una caída libre, entonces ya sabía al tiro que la aceleración es 10, aunque no te la digan ya. Ya. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. Como es caída libre, la aceleración ya sabemos al tiro que es 10, ¿ya? Entonces, velocidad final al cuadrado sería 90 al cuadrado. Igual a 0, porque 0 por 0 es 0. Entonces, eso lo descartamos, ¿ya? Más el doble de la aceleración por la distancia. Entonces, sería el doble de la aceleración sería 20 por la distancia. Entonces, 90 por 90. ¿Cuánto es 90 por 90? 1800. ¿Segura? Lo acabo de calcular. 8100. ¿Cuánto? 8100. Cabrón. Ay, eso. Me confundí. ¿Ya? 8100 dividido en 20 por la distancia. O sea, perdón, 8100 es igual a 20 y la distancia que es nuestra variable aquí, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer, como el 20 está multiplicando, pasa dividiendo, le sacamos un 0. Entonces sería 8100, o sea, no, 810, perdón, dividido en 2, es igual a la distancia, y eso sería 405. Entonces fue dejado caer desde una altura de 405 metros, ¿ya? ¿Vieron qué enlace? Lo único que hice fue reemplazar datos, ¿ya? Y ocupar la fórmula independiente del tiempo, porque aquí no tenemos el tiempo. Entonces, velocidad inicial era igual a 0, velocidad final es igual a 90 metros por segundo. Aquí sale que llega al suelo con esa velocidad. La aceleración es igual a la aceleración de gravedad, que es igual a 10, porque es una caída libre, ¿ya? Y la distancia no la sabemos. Con estos tres datos ya podemos calcular al tiro, ¿ya? Y solo reemplacen la fórmula. Ese es el primer movimiento, ¿ya? Que es la caída libre. El otro movimiento vertical que tenemos que ver es el lanzamiento vertical hacia abajo. Miren, la diferencia es que, ya miren, aquí el cuerpo también va a estar lleno para abajo, ¿ya? Pero la diferencia es que, por ejemplo, imagínate que tú estás acá, y tú lo lanzáis con una fuerza, ¿ya? Como que tú lo impulsáis para abajo. Tú no lo dejas solamente, no lo sueltas solamente. Tú como que lo lanzas para abajo, ¿ya? No solamente lo dejas caer. Que tú lo lances para abajo con un impulso significa que la velocidad inicial ya no va a ser 0, ¿ya? Esa es la diferencia entre caída libre, en donde tú lo sueltas nomás, y lanzamiento vertical hacia abajo. Que la velocidad inicial ya no va a ser 0, ¿ya? Porque tú lo lanzaste con un impulso. ¿Ya? Y bueno, aquí la gravedad y la velocidad tienen el mismo sentido porque es un movimiento hacia abajo, pues entonces la velocidad va a estar apuntando hacia abajo y la gravedad también apunta hacia el centro de la Tierra, en este caso como generalmente, ¿ya? Entonces van a estar apuntando hacia el mismo lado, entonces es un movimiento acelerado, ¿ya? Igual que la caída libre, pero esto, a diferencia de esa nomás, que la velocidad inicial ya no va a ser 0. En el lanzamiento vertical hacia abajo, el cuerpo es lanzado con una velocidad distinta de 0. Por lo tanto, las características de este movimiento se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque el vector gravedad y el vector velocidad están apuntando hacia el mismo sentido, ¿ya? La velocidad inicial del cuerpo es distinta de 0, es lo más importante eso. Se desprecia la resistencia al roce con el aire. ¿Se desprecia la resistencia debido al roce con el aire? Sí. Dijimos que estos movimientos lo estamos analizando como si estuviéramos lanzando las cosas en el vacío, ¿ya?
de la manera más simple. Entonces, como que no hay roce con el aire, como que lo estamos lanzando en el vacío. Y durante la caída, la única aceleración que el cuerpo experimenta en todo momento es la aceleración de gravedad, ¿ya? Esas son las características. Y por ejemplo aquí, si el cuerpo fue lanzado con una rapidez inicial de 10 metros por segundo, ¿cuál es la posición 1 al cabo de un segundo de caída? Entonces, por ejemplo, reemplacen. Posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial por la aceleración, no, por el tiempo, más la aceleración, no, así no, esperen. Posición final igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más en la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Y ahora lo que hacen es reemplazar nomás, ¿ya? En este caso vamos a tomar como referencia que nuestra posición inicial va a ser 0, ¿ya? Porque no tenemos la altura ni nada, entonces se nos hace más fácil. Cuando la posición inicial es 0, estos pueden quedar positivos, acuérdense. Entonces, más velocidad inicial por tiempo, velocidad inicial es 10, por el tiempo que te están preguntando por un segundo, ¿ya? Entonces sería 10 nomás. 10 por 1, 10. Más la mitad de la aceleración de gravedad es 5, perdón, es 10, entonces la mitad de 10, 5, ¿ya? Entonces 5 y por el tiempo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, entonces te queda 5, ¿ya? Entonces la posición final al cabo de un segundo sería 10 más 5, 15, ¿ya? Y miren, 15. ¿Vieron que reemplacé nomás? Reemplacé nomás. Y de eso, pues, la velocidad inicial ya no va a ser 0. Y el tiempo lo reemplaza nomás, por lo que te está diciendo ahí, la aceleración es 10, entonces la posición inicial la podéis poner como la altura total o como 0, dependiendo del sistema de referencia. Aquí como no teníamos la altura, nos conviene ocupar el sistema de referencia 0 nomás, ¿ya? Y nada, pues reemplacé nomás. Y, por ejemplo, ahora nos dicen, considerando que el cuerpo fue lanzado desde 45 metros de altura, ¿a qué altura se encuentra cuando pasa por I2 a los 2 segundos de caída? ¿Ya? Ya. Aquí lo podemos poner como... Aquí podemos ocupar el sistema de referencia 0 igual si quieren, ¿ya? Podemos ocupar la misma fórmula y nos va a salir, por ejemplo, aquí nos salió 15, aquí nos va a salir un número mayor, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ponemos que sistema de referencia, por ejemplo, altura total 45, ponemos, por ejemplo, y ponemos aquí 45, nos va a dar no sé, 45, por ejemplo, aquí, en vez de 15, nos daría 30, por ejemplo, ¿ya? En vez de 15 nos hubiera dado 30 si ocupáramos el otro sistema de referencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y bueno, como ya estamos calculando las cosas con el sistema de referencia 0, mejor lo seguimos haciendo así, ¿ya? Entonces, posición final es igual a posición inicial, que va a ser 0, más la velocidad inicial, que es 10, por el tiempo, que es 2, entonces sería la velocidad inicial por el tiempo, 20. Después, la mitad de la aceleración, que sería 5, por el tiempo al cuadrado, que sería 4. 5 por 4, 20, ¿ya?
Entonces 20 más 20 es 40, ¿ya? Es Entonces 400. a los 2 segundos va a estar en la posición 40, ¿ya? Miren. Bueno, 20%. entonces le faltan 5 metros para llegar al suelo, ¿ya? ¿Profe dijo 20 por 20 o 20 por 2? No, dije 20 más 20, creo. Ah, 20 más más. 20 es 40. Yo escuché mal. Sí, Sí, 20 perdón. más 20. ¿Ya? Y eso, pues. Y por ejemplo, si lo hubiéramos hecho de la otra manera, sería, si hubiéramos dicho que nuestra posición inicial, por ejemplo, es 45, ya, pues entonces sería posición inicial 45 más velocidad, bueno, aquí tendría que ser 45 menos velocidad inicial, que sería 10 por el tiempo, entonces sería 45 menos 20, porque 10 por 2 es 20, ¿ya? Menos la mitad de la aceleración, que sería 5 por 4, 20, ¿ya? Sí, 5 por 4, 20, porque el tiempo al cuadrado, sí. Entonces sería 45 menos, menos 20, menos 40, ¿ya? Y eso es igual, 45 menos 40 igual a 5, ¿ya? Entonces, si ocupamos el otro sistema de referencia, como que nos va a decir cuánto le falta para llegar al piso, ¿ya? Le faltan 5 metros para llegar al piso. Pero si ocupamos el sistema de referencia 0, como les decía yo, como posición inicial 0, nos da el tiro al 40, ¿ya? Para que vea la diferencia, que se pueden hacer de las dos maneras, ¿ya? ¿Vieron? Aquí lo ponen con el otro, sistema de referencia, ¿ya? Vieron que la velocidad Al final con y esto la da lo aceleración mismo, ¿no? ya negativa. Da lo mismo, solamente tú elegís, po. Pero tenéis que saber que, por ejemplo, si hoy me estoy quedando sin tiempo, Sí, dice menos de un minuto. oigan, por el mismo link. Sí, oye, lo que te quería decir antes es que sí, da lo mismo, ¿ya? Depende de los datos que tengáis o de qué te salga más fácil calcular. Y lo que tenéis que saber es que, por ejemplo, si ocupáis como la altura total, por ejemplo, como posición inicial, la posición final que te va a dar va a ser